dijo nuestro hermano Mauricio, la doctrina del Espíritu Santo, o como se conoce en teología, la neumatología, ¿cierto? Neuma, sabemos que nos conduce a entender soplo o espíritu. Y esta doctrina, tristemente, no solo ha sido descuidada en el evangelicalismo moderno, lo escucho muy duro, ¿cierto? Está muy duro. Sino que en algunos entornos que pareciera ser estudiada esta doctrina, termina siendo totalmente enseñada de una forma contraria a la palabra. Y todo creyente necesita entender, primero, que creemos en un solo Dios. Solo hay un Dios verdadero, pero ese Dios verdadero es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu, el Hijo es Dios. El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu, el Padre es Dios. El Espíritu no es el Hijo, el Espíritu no es el Padre, el Espíritu es Dios. Un solo Dios verdadero. Uno presentado en tres personas. Y en nuestro estudio vamos a estar hablando de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Y para entender la doctrina del Espíritu, debemos aclarar un poco el término persona en nuestro imaginario, porque cuando hablamos de persona se genera una confusión. Pero si usted me está diciendo que son tres personas, este concepto nos lleva a pensar en una persona de carne y hueso como nosotros. Entonces eso no quiere decir que estamos pensando que son tres dioses y por lo tanto somos politeístas. Cuando utilizamos la expresión o el término persona, lo que estamos diciendo es que posee una personalidad, posee unas características, posee unas funciones propias sin dejar de ser Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad propia, tiene una función propia. Cuando hablamos de la Trinidad tiene una función en la redención y una función en la creación. En la redención entendemos que el Padre es el que escoge, el Hijo es el que viene a morir para redimir a los que el Padre escogió, y el Espíritu Santo es quien aplica en el corazón esa operación redentora de Cristo. Cada uno tiene una función, pero son el mismo Dios. Cada uno tiene una personalidad, pero son el mismo Dios. También quiero dejar claramente expresado que en este estudio de doctrina no vamos a poder superar el misterio de la Trinidad, porque tenemos que tener la humildad suficiente para comprender que para nuestro limitado cerebro, comprender el misterio de la Trinidad será imposible en esta parte de la eternidad, que debemos conocerla, entenderla, aceptarla mediante la fe, pero nunca tendremos comprensión total de esta preciosa doctrina. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Hechos 13, versículo 2 al 3. Y en este primer capítulo vamos a hablar del Dios infinito y personal, el Espíritu Santo como Dios infinito y personal, trascendente pero también inmanente. Hechos 13, 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién dijo? El Espíritu Santo:
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este texto está hablando de una orden emitida ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Pero Dios acá está obrando ¿bajo qué persona de la Trinidad? Bajo el Espíritu Santo. Así que lo primero que nos deja ver este pasaje es que el Espíritu Santo no se presenta como una sensación o como un extraño sentimiento en el corazón de los discípulos. No, como una persona que tiene la facultad de comunicar, de ordenar, de interactuar con el pueblo de Dios. El Espíritu Santo se comunica con el pueblo, interactúa con el pueblo. Y este pasaje lo muestra, pero no como una sensación abstracta o ambigua, o como algunas sectas pretenden enseñar, simplemente como una fuerza o un poder. El Espíritu Santo no es una mera fuerza, no es una sensación de poder. Aunque el Espíritu Santo es poder, aunque el Espíritu Santo es fuerza, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Este desconocimiento de esta realidad ha causado la mayor parte de los abusos de nuestro tiempo. Pues al tener un desconocimiento teológico, pero también experiencial del Espíritu Santo, es que hoy se enseña lo que se enseña. Cuando hablamos de una relación experiencial con el Espíritu de Dios a través de sensaciones ambiguas, es lo que ha ocasionado que las personas no estén buscando a la persona del Espíritu en sus vidas, sino sensaciones, calores, sentimientos, que nada tienen que ver con el Espíritu Santo, sino con la psique, con las emociones de quienes dicen experimentales. Hoy se le atribuye al Espíritu Santo prácticas que nada tienen que ver con la Escritura, funciones inventadas para manipular a los incautos. Este estudio pretende presentar elementos bíblicos sobre el Espíritu Santo y la manera en que opera en el pueblo de Dios. Sabemos por la Escritura que el Hijo de Dios se encarnó, murió en la cruz, se levantó de la tumba y ascendió al trono en el cielo. ¿Para qué? Para luego poder derramar al Espíritu Santo en Pentecostés y continuar derramándolo en la iglesia en todas partes. Así que no podemos ver la operación del Espíritu Santo como algo secundario. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió. ¿Para qué? Para que nos fuese dado el Consolador, para que nos fuese dado el Espíritu Santo como persona y que la iglesia pueda disfrutar de sus funciones y sus operaciones en el cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Si el don del Espíritu Santo no se hubiera dado a la iglesia, todo lo que hizo Jesús de nada hubiera servido. Observemos esto para entender la importancia del Espíritu Santo. Si solo el Padre hubiera elegido, si solo Cristo hubiera venido a vivir una vida sin pecado, a morir por los pecadores, a resucitar de la muerte y a ascender al Padre, y no nos hubiese dado el Espíritu Santo, la iglesia hubiera quedado sin recibir la aplicación de esta obra redentora. No hubiera forma alguna de que un muerto fuera traído a vida,
de que alguien experimentara convicción de pecado, de que alguien fuera movido al arrepentimiento. Esta operación la efectúa el Espíritu Santo, es quien aplica lo que Cristo hizo. Así que vamos entendiendo que el Espíritu Santo es fundamental en la vida de iglesia, pero no para que se le entuman los dedos a las personas o le piquen los pies. Es para aplicar la obra de la redención en el corazón de un pecador que está muerto en delitos y pecados y pueda ser traído a vida para que crea. Cuando vemos entonces la operación del Espíritu Santo a la luz de la Escritura, vamos a entender su importancia. El elemento esencial, vital y fundamental en la vida de cada congregación es la persona y la obra del Espíritu Santo, en la medida que Él ilumina, estructura y juzga a través de la palabra de Dios que Él inspiró. Entonces, ¿cuál es la expectativa del Espíritu Santo que tiene la iglesia? Primero, no es una fuerza ambigua y etérea, no es una sensación, un sentimiento, no es una mera experiencia de poder subjetiva. Es una persona real que habla a la iglesia, y hoy lo hace a través de la palabra, que ordena a la iglesia la voluntad de Dios porque es Dios, y que tiene como propósito aplicar todos los beneficios de la obra redentora de Cristo al pueblo escogido desde antes de la eternidad presente. ¿Qué más nos enseña entonces la Escritura acerca del Espíritu Santo? Cuando miramos la vida de Cristo, hay un momento cúspide, hay un momento fundamental en el ejercicio de su ministerio. Y este momento se da cuando los apóstoles están reunidos en el aposento alto. ¿Y qué les enseña? Les enseña acerca de la venida del Espíritu Santo. Está culminando su ministerio, está próximo a partir. ¿Y qué les enseña? Que es necesario que Él parta, que Él vuelva al Padre. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga, para que la tercera persona de la Trinidad opere plenamente en las funciones asignadas, trayendo muertos a la vida, trasladando personas de las tinieblas a la luz. No hay nada bueno en ninguno de nosotros que no sea el resultado de la obra del Espíritu Santo. Entiéndanse esto. No hay nada bueno en ninguno de nosotros, no hay nada bueno en la iglesia de Cristo que no sea dado por el Espíritu. Nada bueno en nosotros procede de nosotros, porque nosotros solo tenemos la facultad de producir algo: pecado y más pecado. Alguien decía una vez, es fácil entender cómo es el hombre. Nada bueno puede hacer, y lo único que puede hacer es una sola cosa: pecar, pecar y pecar. Por eso entonces es que es necesaria la operación del Espíritu Santo. Cada virtud que poseemos, cada victoria que ganamos, cada pensamiento de santidad, se lo debemos al Espíritu Santo. Si hoy nos levantamos deseando escuchar la palabra de Dios, deseamos congregarnos, si hoy tenemos deseo de ser más como Cristo, al único que podemos atribuirle esta operación es al Espíritu Santo. Lo que sea que Dios nos llame a hacer en la vida, solo se puede lograr por el Espíritu Santo. Vaya observando entonces. Cualquier virtud proviene ¿de quién? Del Espíritu Santo. Todo lo malo proviene ¿de quién?
de nosotros. Si somos movidos a hacer algo bueno, solo es posible hacerlo ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es decir, que cualquier intento de hacer lo bueno solo será posible en Él. De lo contrario, será un ejercicio conductual, temporal, que ni será agradable a Dios, ni permanecerá en el tiempo. Una verdadera acción virtuosa en la vida de la iglesia solo puede manifestarse por el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada agradable a Dios, no podemos hacer ningún bien espiritual. Cada nuevo cristiano se vuelve un creyente por medio de la obra soberana del Espíritu Santo. Así que si una persona es traída de la muerte a la vida, ¿es por qué? Porque el Espíritu Santo sopló vida, porque el hombre no puede producir vida, porque el hombre no puede hacer lo bueno a menos que el Espíritu de Dios sople vida. Y esto es una operación soberana de Dios, no del hombre. Cada cristiano que tiene la carrera de la vida y entra en la gloria eterna es por una razón, porque ha sido preparado y ha sido guardado para el cielo. ¿Por quién? Entonces la persona del Espíritu Santo es importante en la vida de la iglesia. Es muy importante. Observa usted hasta acá que en las menciones que hemos hecho del Espíritu Santo tiene que ver con operaciones objetivas, perceptibles y tangibles por la palabra. Tiene que ver con salvación y tiene que ver con santificación. Es esto lo que el Espíritu promete. Lo demás son inventos humanos que nada tienen que ver con la Escritura. Y en esto quiero hacerlo con mucho respeto, no pretendiendo burlarme o menospreciar a aquellos que practican tales cosas. Pero sí es necesario que como iglesia seamos entendidos para ver que estas prácticas, que para algunos pueden ser bien intencionadas, no son bíblicas, porque ni están en la Escritura, ni fueron enseñadas por la Escritura, y surgieron en épocas presentes de la iglesia. No hicieron parte de la iglesia en sus inicios. Así que el Espíritu Santo entonces no es una influencia circunstancial. Y algunos utilizan acá, es que observe cómo Él venía a los profetas, venía circunstancialmente y volvía y se iba. Sí, esas experiencias circunstanciales fueron del Antiguo Testamento. La iglesia hoy goza de una operación plena, continua, permanente y clara del Espíritu Santo. Pero déjeme aclarar algo, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo operara de manera circunstancial. Por ejemplo, lo vemos con Sansón, y dice: y el Espíritu de Dios venía y actuaba con poder. Y la operación sobrenatural y circunstancial del Espíritu Santo, en un sentido, cesaba de operar por un momento y luego volvía. Pero una cosa era la operación de acciones sobrenaturales, y otra cosa es que el Espíritu Santo no operara de manera permanente en aquellos que hacían parte del pueblo de Dios. David experimentó la operación especial del Espíritu Santo cuando enfrentó a Goliat, cuando enfrentó una y otra vez a los filisteos, hasta que el pueblo de Israel gozó de paz y tranquilidad. Pero esa operación circunstancial también estaba acompañada de una operación permanente en David, que lo llevaba a buscar a Dios, a glorificarlo y a vivir para Él.
Los creyentes de hoy están buscando operaciones circunstanciales que fueron propias solo del Antiguo Testamento, en lugar de buscar la operación continua del Espíritu Santo que trae salvación y trae santidad. Hoy muchos quieren: oh Espíritu de Dios, ven a mí para que por medio de la fe pueda mover esa montaña, pero no me quites la pornografía. Déjame quieto con mis arrebatos de ira. No toques mis impulsos pecaminosos, solo déjame ver tu poder. El anhelo del pueblo de Dios por el Espíritu Santo tiene que ver con una operación continua y no circunstancial. Oh Espíritu de Dios, déjame ver tu poder para que sanes de mí esta enfermedad. Pero muchos de estos mismos creyentes no dicen: oh Espíritu de Dios, opera en mí para que el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio crezcan a diario en mi caminar. Sana estas dolencias, pero no te metas con mi alma. La persona del Espíritu Santo no tiene que ver con una experiencia circunstancial y momentánea. Tiene que ver con una operación continua que no cesa hasta que nos encontremos aquel glorioso día para disfrutar del cielo. Algunos ven el Espíritu Santo como un sistema de calefacción. Siento el calor del Espíritu. Hoy no hay mucho calor del Espíritu. Vamos al de la alabanza para que avive el fuego del Espíritu. ¿En qué momento la iglesia empezó a sucumbir a estas prácticas místicas? ¿Dónde dice en la Escritura que este proceder es ilícito? Que el Espíritu Santo es un calor que viene y va. Mis hermanos, yo puedo preguntarles a ustedes de manera puntual en este auditorio: ¿qué temperatura o qué percepción de temperatura tienen en este momento? Algunos, como yo, quisiéramos correr a echarnos agua porque tenemos calor. Otros están con chaqueta porque tienen frío. Esa percepción de la realidad de la temperatura cambia la realidad de la temperatura. Es la misma. ¿Qué cambia? Nuestra percepción sobre esa realidad. La operación del Espíritu Santo no está sujeta a tu percepción o a mi percepción, a mi sensación o a tu sensación. La operación del Espíritu está presente en la iglesia porque Dios lo ha prometido, no porque no sientas que está operando en la iglesia. Es que yo siento que allí no está el Espíritu Santo. Es que yo siento. La persona de la Trinidad no es un sistema de calefacción emocional, ni tampoco es un incitador de emociones en las multitudes como una banda de rock. Que pase el Espíritu Santo para que las pasiones se enciendan y el pueblo muestre energía. Llama eso como quieras, pero eso no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es un animador, ni un motivador, ni la banda de rock que pone el calor para que los demás disfruten de las circunstancias. El Espíritu Santo no es una circunstancia, es una persona divina, igual que Dios Padre y que Dios Hijo, pues es Dios y Dios es Espíritu. Las sectas niegan esto. Así que la doctrina del Espíritu Santo no es una doctrina secundaria, es una doctrina fundamental de la vida cristiana. Y creer o no creer en la Trinidad genera una división entre lo que es una iglesia sana y lo que es una secta. Una secta no reconoce al Dios Trino. Una secta
es la que dice que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, sino una simple fuerza que opera de manera circunstancial. Algunos usan Hechos 2:18 para debatir qué es una persona, cuando leen y el Espíritu de Dios fue derramado. ¿Recuerdan esta escena en Pentecostés? Mis hermanos, este texto no tiene ningún fundamento para negar al Espíritu Santo como persona y reducirlo a una fuerza. Esta afirmación metafórica lo que está diciendo es que el Espíritu Santo fue dado con poder, operó con poder de manera abundante para que en Pentecostés 120 personas recibieran una operación espiritual especial del Espíritu de Dios, así como más adelante 3,000 personas por la operación de la tercera persona de la Trinidad creyeron para vida eterna. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo no opera como una débil brisa, sino como un torrente poderoso de agua que transforma donde Él a bien tiene a actuar. El Espíritu entonces como persona tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene entendimiento, tiene afectos y tiene propósitos particulares, porque es una persona. Observe lo siguiente: textos que demuestran en la siguiente diapositiva que es una persona. La Escritura usa pronombres para referirse al Espíritu Santo. Vamos a Hechos 5, versículo 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? En este mismo texto, ¿qué está diciendo Pedro? Que Ananías y Zafira intentaron engañar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y lo está mencionando como un poder o como una persona. Está refiriéndose como una persona, utilizando un pronombre. Mientes al Espíritu, no a eso, no a un objeto. No, está hablando de una persona, al Espíritu Santo. Pero luego en ese mismo pasaje dice que el Espíritu Santo, ¿quién es? Dios. Este texto lo deja claro. Muestra al Espíritu como persona, pero también muestra que el Espíritu es Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Acompáñeme, por favor. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois ¿qué? Templo de quién? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué está enseñando Pablo acá? Que el Espíritu es Dios. Que nuestro templo, que es el cuerpo, pertenece a Dios. Y que en nosotros habita ¿quién? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así pues, podemos tener con estas pequeñas evidencias algo claro. El Espíritu Santo es Dios, pero también es una persona particular, con inteligencia, con voluntad y con operaciones y funciones específicas en la vida de la iglesia. Pero esta operación del Espíritu Santo como persona no solo se da en el Nuevo Testamento, también se dio en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento las expresiones Dios dijo o el Espíritu dijo son usadas indistintamente, indicando que el Espíritu Santo es
Dios. Y el Antiguo Testamento también va a dar evidencia de esto. Ya lo vimos en el Nuevo, ahora veámoslo en el Antiguo. La actividad de Dios de revelar a los profetas también se reconoce como la actividad del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos demostrar esto? Vamos a Hechos 28, versículo 25. Hechos 28, versículo 25. ¿Ya lo encontraron? Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, y al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que quién habló? El Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Del profeta Isaías. ¿Y qué dijo? Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo y veréis y no percibiréis. Pero veamos el texto que está citando en Isaías 6, 8 y 9. Este es el texto que está citando Pablo. Acá Pablo nos está diciendo que las palabras proferidas por Isaías fueron dadas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y vean lo que dice Isaías 6, 8 y 9. Después oí la voz del Señor. ¿La voz de quién? Del Señor, la voz de Dios que decía, y sigue con las palabras que Pablo citó: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Pablo entonces nos está diciendo que en Isaías habló Dios, el Señor, como lo llama Isaías, pero específicamente ¿cuál de las tres personas de la Trinidad? El Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses son? Uno solo, uno en esencia y tres en subsistencia, pero un solo Dios verdadero. El Espíritu Santo también es el encargado de mostrar las perfecciones de Dios. Ya vimos que es una persona, no una fuerza, no una sensación, ¿sí? Que tiene funciones específicas mostradas y expuestas claramente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, como es Dios, es omnisciente. Todo lo sabe, porque Dios todo lo sabe. Primera de Corintios 2, 10 al 11 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino quién? El Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo es quien conoce todas las cosas de Dios, porque es omnisciente. El Espíritu Santo conoce el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Él conoce todas las cosas, porque Él todo lo sabe. Pero también es omnipresente, no es una fuerza momentánea, es Dios y es omnipresente y está en todos los lugares, no en todas las cosas. Salmo 139, 7 al 12. Búsquelo por favor. Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde me iré? ¿De qué? De tu espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar,
aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué dice este pasaje? No hay un solo lugar donde podamos ir, ¿donde qué? Donde el Espíritu de Dios no está presente. Así que por más que tú digas, siento que el Espíritu no está, el Espíritu es omnipresente. Que tu termostato para discernir la presencia del Espíritu Santo esté afectado por el pecado, no significa que el Espíritu de Dios se va o deja de operar como si fuera un poder circunstancial. Podemos contristar el Espíritu, y esto lo iremos mirando en el desarrollo de nuestro estudio, pero Él no es una fuerza sujeta a nuestros sentimientos o nuestras sensaciones. Él es una persona, Él es Dios y está en todos los lugares y todo lo sabe porque Él es Dios. El Espíritu también es creador. Nadie puede crear algo de la nada excepto Dios. Salmo 104:30 dice: envías tu Espíritu, son creadas y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo tiene poder creador porque es Dios. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que el Espíritu Santo también tiene una facultad creadora. ¿Por qué? Porque ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Pero el Espíritu Santo es el Padre. ¿El Espíritu Santo es el Hijo? No. Mucho cuidado con esa perspectiva modalista de Dios, de que es el mismo, pero a veces se presenta como Padre, a veces se presenta como Hijo y a veces se presenta como Espíritu. Es que Él es como el agua, a veces es hielo, a veces es líquido y a veces es gaseoso. No, hermanos, eso es una herejía. Son tres personas con personalidad específica, con funciones específicas, pero un solo Dios. Y el Padre dijo: he aquí mi Hijo. Y luego bajó y se hizo como Hijo. Y dijo: y descendió el Espíritu como paloma, y dejó un holograma de Hijo, y subió rápidamente al cielo para descender como Espíritu. No. Ahí estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas con funciones específicas, pero un solo Dios verdadero. Que sea difícil de entender no nos lleve a pensar que debe ser difícil de aceptar. Lo aceptamos por la fe. Bien dijo alguien un día: tratar de entender la Trinidad es como pedirle a una hormiga que resuelva un ejercicio de raíz cuadrada. Es imposible, no podemos comprenderlo, pero lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque está en la Biblia, porque la Biblia lo muestra como una persona. Pero el Espíritu Santo muestra también la soberanía de Dios. Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El hombre no puede salvar a quien quiere, sino a quien Dios quiere salvar, o cuando Él desea salvar. El Espíritu Santo no es un sirviente de los predicadores o de las congregaciones para efectuar operaciones gloriosas. Él es soberano y Él sopla cuando quiere, donde quiere. Entonces cuidado con esos movimientos religiosos que dicen: hoy gran jornada de sanidad y milagros, trae a tu enfermo y hoy recibirás sanidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que le programé al Espíritu Santo el jueves a las 7 de la noche el deber de ir a sanar las personas que vayan. ¿Tenemos nosotros ese poder sobre el Espíritu Santo? Él sana cuando quiere, donde quiere.
y nosotros no podemos. Hoy gran jornada de salvación, ven que todos creerán. Nunca podemos prometer eso, porque Él traerá vida a quien quiere, cuando quiere, y nosotros no podemos programarle su agenda ni ordenarle a quien salva y a quien no, porque Él es soberano y Él sopla donde quiere y cuando quiere. Así que cuando nuestro Señor comisionó a la iglesia para ir por todo el mundo y hacer discípulos, dejó algo claro: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un solo Dios, pero reconoció las tres personas en subsistencia. Reconoció con esta comisión que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu es Dios. Los tres uno son, tres en esencia y uno en subsistencia. Son coesenciales, es decir, tienen la misma esencia. Son coeternos, los tres son eternos porque uno son y han existido siempre. Jesús no fue creado, el Espíritu Santo no fue creado, son eternos y son coiguales, es decir, iguales en autoridad e iguales en poder. Terminemos con esta gráfica en la última diapositiva para dejar esto claro. Esta última diapositiva nos muestra lo siguiente. ¿Tienes una pregunta, Ruth, mientras vamos buscando la última diapositiva? La más cercana es esta figura. El Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo no es el Padre, no es el Hijo. El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu, el Padre es Dios. Así con cada una persona de las personas de la Trinidad. Pero ¿cuántos dioses son? Uno solo, un solo Dios verdadero, pero tres personas en subsistencia. ¿Cuál es más importante de los tres? Son coiguales, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un misterio, pero tenemos detalles en la Escritura para comprender sus funciones, sus operaciones. Lo creemos por la fe, no porque sea comprensible. Señor, muchas gracias por esta breve introducción que hoy nos permite tener algunos elementos claros. El Espíritu Santo no es una fuerza circunstancial, no es una operación momentánea, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos muestran que es reconocido como persona, no como fuerza. Fue Él quien dijo a la iglesia que apartaran a Bernabé y a Pablo. Fue Él quien habló a través de Isaías, porque el Espíritu Santo es Dios. Es Él quien tiene las facultades propias de la esencia de Dios, porque es Dios. Por eso es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Por eso tiene poder creador, porque es Dios. Gracias por el Espíritu Santo y que opere en esta iglesia local para que muchos sigan siendo traídos a vida por su poder, para que muchos sigamos siendo santificados por su poder y que abunden esas virtudes que solo el Espíritu de Dios puede dar. En Cristo Jesús. Amén y amén.